Buenas noches, hermanos. Reiniciamos las conferencias. Es necesario efectuar un pequeño resumen de la última conferencia que se efectuó el día 7 de julio de 2009. Se había analizado cuestiones como la composición del ser y que esta composición debe estar exenta, liberada de elementos subjetivos, como las emociones que son negativas, de la ira, los celos, los deseos lujuriosos, los miedos, los temores, las quimeras, etc. Como una condición para que el templo interior, nuestro templo interior, debe estar en completa armonía. Se hizo también mención a las cuestiones contenidas en nuestro diario vivir. Y este diario vivir, este diario acontecer, debe convertirse en un método de cambios permanentes en nuestro comportamiento mental y emocional. También se efectuó cuestiones como la importancia, la necesidad del crecimiento de la conciencia, que al final, en definitiva, es el principal objetivo de todos nuestros esfuerzos y todo nuestro trabajo. Se incluye acá un elemento importante, pues los trances, el acontecer en la vida externa e interna deben desarrollarse mediante un estado psicológico de constante alerta. Estamos concluyendo de esta manera el análisis y la lectura del capítulo 8 del libro, y vamos a añadir algunas cuestiones que estuvieron inmersas, contenidas en la conferencia del mencionado día 7 de julio. Y añadiremos con lo siguiente. Además, se hizo referencia a ya cuestiones concretas, específicas, como la importancia de la transmutación sexual, del uso sexual de las energías. ¿Con qué finalidad? Primero, para nacer de nuevo, efectuando referencia a la muerte mística. Y acá hay una cuestión importantísima que nos aportó, nos dio un mensaje el maestro en el sentido de morir de momento en momento, un desafío. Esta cuestión básica se denomina la muerte mística. Creo que en este apretado resumen de la última conferencia, hoy, 21 de julio de 2009, vamos a dar inicio a la lectura del último capítulo. Y en la lectura, los múltiples procesos de la vida humana se realizan de acuerdo a la dinámica que les imprime el combustible con el que son impulsadas y que determinan la velocidad y fuerza de las mismas. Estos procesos de la vida humana están sujetos a la energía, y esta energía es un término que se utiliza usualmente para designar a estos elementos con los que trabajan dichas funciones, ya conocidas con los nombres de mente, emoción, movimiento, instinto y sexo, los cuales constituyen aquello que se denomina existencia. Nadie podría vivir sin el concurso permanente de estas funciones, estratégicamente colocadas en las fronteras de lo físico y lo psíquico, para que influyan por igual en ambas zonas de la estructura y mantengan de esta manera el equilibrio de la misma. Estas funciones pueden ser mecánicas y además actuar por sí solas. En este caso, su producción será algo que no tenga ningún provecho, pues será así como una máquina sin programación. Pero esta situación es posible ser modificada si se empieza un trabajo de transformación de la actividad de estas funciones, mediante el cual trabajen para una finalidad definida, para un objetivo concreto, bajo la dirección de una conciencia
y una voluntad personal. Nosotros debemos ser muy conscientes de lo que poseemos, partiendo desde el cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico, no somos un cuerpo físico. La mayoría de las personas no pueden establecer una diferencia entre el cuerpo y la persona. La persona vive dentro del cuerpo, pero no es el cuerpo. La persona odia, ama, pelea, y eso no lo hace el cuerpo. No podemos decir que el cuerpo se pelea con alguien. Eso debemos establecerlo muy claramente en nuestro propio entendimiento. Si es que de verdad queremos darle a la vida, a la existencia, un significado objetivo, real. De modo que mediante esta enseñanza debemos aprender a vivir. Las personas no saben vivir, porque nunca han aprendido a vivir. El hecho de haber estudiado y haber desarrollado un conocimiento intelectual, profesional, etcétera, no significa que tengamos por eso algún desarrollo de nuestro verdadero ser, de nuestro real y verdadero ser. De modo que mediante esta enseñanza el ser humano puede desarrollarse, crecer, tener una conciencia personal, tener una voluntad personal para utilizarla. Las personas no pueden utilizar su conciencia porque no la tienen. No pueden utilizar su voluntad porque no la tienen. Esos factores superiores del ser nacen, crecen, se desarrollan mediante esfuerzos íntimos, mediante luchas íntimas. No nace porque sí la conciencia del ser humano. La conciencia es un factor muy elevado que nos pone en relación directa con las fuerzas superiores del espacio y de la naturaleza. De modo que normalmente las personas viven en un nivel pobre, muy pobre desde el punto de vista psicológico y espiritual. Tienen creencias, tienen sus religiones, pero eso no es el camino enseñado por nuestro Señor el Cristo. El Cristo habló de una muerte y de una resurrección, pero la gente vive en el nivel puramente de la mecanicidad natural. No pueden hacer nada porque no tienen con qué hacer algo, de modo que simplemente obedecen a los impulsos naturales. Viven como criaturas naturales, viven como puede vivir cualquier especie animal, obedeciendo puramente los impulsos naturales, sin tener la conciencia de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que escuchan, de lo que actúan, de lo que piensan. Una cosa es que nuestra mente esté constantemente llena de pensamientos y otra cosa es conducir conscientemente el proceso de los pensamientos. Cuando nosotros aprendemos a conducir nuestros pensamientos, entonces nos viene como consecuencia lógica eso que se llama la sabiduría. Los seres humanos no viven en la sabiduría, viven en la torpeza, en la ignorancia. No pueden los seres humanos esperar que cuando llegue la hora de la muerte corporal van a ir a alguna parte definida, a alguna parte conocida, a algún lugar específico de la vida superior. De modo que normalmente cuando el cuerpo muere, las personas se quedan perdidas. No saben hacia dónde ir, no saben
hacia dónde dirigir sus pasos después de la muerte del cuerpo. Eso es verdaderamente lamentable. Cuando llega la hora de la muerte corporal, nosotros debemos saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Y eso podemos lograrlo mediante la práctica de las técnicas del autorrecuerdo, la autoobservación. ¿Cuántas veces nos observamos durante el día? ¿Cuántas veces vivimos durante un día solamente recordándonos a sí mismos, conociéndonos, eliminando elementos negativos como la ira, la codicia, la lujuria, la pereza, el orgullo, los celos, etcétera, etcétera? Nuestro mundo interior está lleno de estos elementos, llamados en la terminología cristiana con el nombre de demonios. No debemos permitir que dentro de nosotros vivan demonios, dándonos órdenes, conduciendo nuestras acciones, conduciendo nuestros sentimientos y pensamientos. No debemos permitir que nuestro impulso sexual sea conducido por el demonio de la lujuria. Es por eso que insistimos tanto en la necesidad de conocernos, saber cómo somos, no imaginarnos que somos alguna cosa. Desde el punto de vista psicológico y espiritual, los seres humanos no somos nada, no tenemos nada, no hemos trabajado ni estudiado para adquirir algún estado consciente, para adquirir algún estado interior de fortaleza. Lo único que vivimos manifestando son nuestras debilidades. De modo que este conocimiento, como podrán ustedes deducir, tiene como finalidad el desarrollo de un nuevo ser, el desarrollo de un individuo, de un ser que mande y dirija sus propias funciones. Así es que la autorrealización íntima de un ser superior se fundamenta básicamente en nuestra propia atención. No debemos permitir que nuestra atención sea algo disperso, que se parezca como a la atención del mono, que va para una cosa y otra sin ningún control. Debemos, pues, conducir nuestra atención, tanto en el sentido pensante como emocional. Nuestras acciones deben estar siempre muy reflexionadas. Nuestras decisiones en la vida deben estar muy bien conducidas por nuestra propia conciencia. No debemos andar haciendo lo que hace todo el mundo. Cuando eso hacemos, entonces estamos perdidos. Así es que necesitamos tener un carácter propio, una forma propia de decisión, una forma propia de acciones conscientes y voluntarias. Esto es lo que propone esta enseñanza. Y espero que cada vez ustedes vayan teniendo más comprensión, más entendimiento a este respecto. Nuestra vida no debe procesarse así porque sí. Todo lo que vamos a efectuar, todas las acciones que vamos a realizar, deben tener una participación muy fuerte de nuestra propia conciencia. De lo contrario, nuestra vida sería como las hojas secas, las lleva el viento para cualquier lado. Así es que en esta noche quiero que comprenda muy profundamente la necesidad de desarrollar cada vez más
cada vez en grado mayor nuestra propia conciencia, nuestra propia voluntad. Así es como podemos darle a nuestra vida un verdadero significado. Así es como podemos darle a nuestra vida un camino, una senda ascendente. Si quieren que analicemos alguno de estos puntos básicos del crecimiento interior, entonces analicemos. Les concedo la palabra para que hagamos un análisis profundo de todos estos inquietantes asuntos de la transformación íntima. Maestro, por favor, ¿nos puede explicar cómo podemos ser más intuitivos y menos razonativos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra mente esté bajo el servicio de nuestra intuición? Primero que todo, comprendiendo la situación de nuestra mente. Mediante la observación vemos el proceso de la mente. Entonces sabemos que nuestra mente va en dirección opuesta a nuestros propios intereses espirituales. Mediante la observación vemos que la mente, conducida por los diversos agregados psicológicos, siempre está como en contra de nuestros propósitos. De modo que mediante esa comprensión podemos comenzar a desechar el trabajo mecánico de la mente. No lo tomamos en cuenta. Los pensamientos son realmente obstáculos. Las reacciones que tomamos por los impactos provenientes de afuera no deben ser considerados como válidos. Cuando hay alguna cuestión que nos estorba, que nos molesta, que nos inquieta, eso significa que no ha habido un enfoque mental del asunto, un enfoque correcto, consciente, sino que simplemente nos dejamos llevar por la charla mental. Entonces debemos estar muy conscientes de que la charla mecánica de la mente es un estorbo, nos crea conflicto, nos crea problemas, nos crea dolor. De modo que el dolor, el conflicto, la inquietud son el resultado de los enfoques negativos, equivocados de la mente. La mente universal es como un lago sereno, cristalino, transparente. Los pensamientos mecánicos, negativos, inconscientes, son como piedras que caen en el lago sereno de la mente universal. Y esas piedras que caen en ese lago sereno de la mente universal producen ondas que van del centro hacia la periferia. Esas son las reacciones. De modo que no confiar para nada en el proceso mecánico de la mente, en la charla mecánica de la mente, en el bullicio ese constante de la mente. Eso no nos sirve para nada, no nos resuelve nada. Imagínense ustedes si la mente resolviera los problemas de la humanidad, ¿qué conflicto habría? Viviríamos en la santa paz. Pero la mente complicada de los seres humanos crea conflictos en todo sentido. Por eso la humanidad es conflictiva. Vive en medio de los conflictos, del sufrimiento, de los temores. Eso es lo que necesitamos comprender para poder liberarnos del pensamiento mecánico. Entonces, cuando nos liberamos del pensamiento inconsciente y mecánico, surge en nosotros la relación con la mente universal,
con el centro intelectual superior, entonces comprendemos todo y dejamos el sufrimiento y la tragedia. ¿Estás entendiendo? ¿Qué otra pregunta les gustaría hacer? Maestro, si no hubiera conflictos, nuestro gimnasio psicológico tampoco nos demostraría nuestros efectos. Parece que estuviera en lo cierto, pero estás equivocado. Porque el gimnasio psicológico se procesa en función de nuestro estado de alerta, no en función de los conflictos. Mediante el estado de alerta nosotros podemos ver claramente de dónde provienen los conflictos. Y ese es el gimnasio psicológico, mediante el cual vemos de dónde vienen los conflictos. Es verdad que el diario vivir es un gimnasio psicológico, pero solo podemos vivir en función de ese gimnasio psicológico si estamos en estado de alerta novedad, de alerta percepción. Si llegamos de la calle, entramos a la casa y no estamos en estado de alerta, enseguida nos choqueamos con lo que está dentro de la casa o con las personas que están dentro de la casa y comenzamos a reclamar. No hay cosa más odiosa que los reclamos. Eso de estar reclamando de todo es algo de verdad muy vergonzoso. Si no encontramos las cosas en su lugar, pongámoslas en su lugar, sin crear por eso ningún conflicto. Si es que el gimnasio solo es válido si estás alerta. Durmiendo no hay ningún gimnasio. Otra pregunta que quieran hacer. Entonces avancemos un poco más. La función pensante debe trabajar en la adquisición de nuevos conocimientos que nos permitan resolver la problemática de la inconsciencia que tantos errores nos acarrea. Una función mental bien trabajada nos esclarecerá la visión de las acciones y nos evitará caer en incertidumbres y despropósitos. Para disciplinar la mente debemos utilizar la atención en forma dirigida, pues de lo contrario la mente irá de un asunto a otro sin coherencia, sin una dirección definida y estará siempre en una conversación mecánica sin orden ni objetivo. La función emocional deberá estar libre de las nefastas emociones negativas que tanto nos atormentan con sus enojos, temores, preocupaciones, celos, sospechas y cosas por el estilo, en las que se dilapidan enormes cantidades de energía que podríamos utilizar en realizar los esfuerzos indispensables para despertar, para aumentar el nivel de la conciencia y del ser. La actividad motora, que es nuestro poder ejecutivo, debe librarse de la inercia y convertirse en un productor constante de acciones dirigidas hacia la consecución de ganancias físicas y psíquicas, que aumenten constantemente nuestro capital energético, ya que todos los actos realizados conscientemente dejan saldos positivos, mientras que las acciones mecánicas solamente dejan pérdidas. Actuar siempre en forma consciente aumenta considerablemente el estatus moral de las personas, manteniéndolas libres de sentimientos de culpa y remordimiento. La actividad instintiva es la menos complicada, pues en ella solo hay que aplicar la continencia, la templanza, para no caer en los excesos de la insaciable gula y su glotonería. Todo lo demás corre por cuenta
de la maravillosa inteligencia y velocidad de esta extraordinaria función, cuya actividad mantiene el orden interno del cuerpo en todas sus complejas combinaciones de sustancias químicas. La función sexual es nuestra principal productora de la mejor materia prima, pues con este material podemos elaborar, fabricar lo que no nos ha proporcionado la madre natura, los cuerpos existenciales superiores, que tanto necesitamos para tener una vida interior plenamente conformada. Incuestionablemente que las funciones internas son lo que en realidad llamamos vida. Cuando decimos mi vida, no nos estamos refiriendo al cuerpo. Cuando decimos mi vida, nos estamos refiriendo a lo que pensamos, sentimos, actuamos, ingerimos y copulamos. Esa es la vida. Si ponemos el sentimiento de vida en otra dirección o en otra parte de nuestro propio mundo personal, entonces nos estamos equivocando. Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, no otra cosa. De modo que cuando insistimos en la necesidad de manejar nuestras funciones, estamos queriendo decir que necesitamos manejar nuestra vida. Nuestra vida no es externa, es interna. Y allá adentro hay que manejarla, no es afuera. De modo que es necesario que establezcan estas diferencias básicas para que puedan darle cada uno a su propia vida la dirección correcta, la formación correcta, el estatus correcto. De modo que dentro de nosotros, en nuestro propio mundo interior, hay mucho que corregir, hay mucho que eliminar, porque si no eliminamos los elementos agregados de nuestro mundo interior, entonces ellos nos crean la confusión, nos crean la incertidumbre, nos crean la falta de seguridad en sí mismos. De modo que todos esos factores negativos que constituyen el ego pluralizado deben morir. Cuando mueren, cuando ya no hay la ira, cuando ya no hay la codicia, la envidia, la pereza, cuando han muerto definitivamente, entonces ¿qué clase de personas seremos? Entonces, ¿qué factores psicológicos constituyen nuestro ser? Eso es lo que necesitamos comprender, cada vez comprender más. Entonces tenemos así la capacidad de clasificar. Esto es maligno, por lo tanto no debe gobernarme. Así debemos decirnos a sí mismos delante de los incesantes ataques de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, de la pereza. Estos no son clasificaciones puramente académicas. Se están refiriendo a factores vivos dentro de nosotros. El factor del autorrecuerdo es como una constante toma de fotografías. De modo que no debemos menospreciar el efecto del estado de alerta. Por el contrario, debemos fortificarlo cada vez más, ampliarlo cada vez más, hasta que se convierta en algo permanente.